8 de la mañana, 36 minutos, y nos metemos de lleno en un tema que seguramente a todos nos atañe, ¿no? El tema de la automedicación de los antibióticos y de la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque no hace mucho tiempo, hace poquitos días, en el Congreso Nacional se sancionó una ley por la cual para comprar un antibiótico va a ser necesaria la receta, sí o sí, más una receta duplicada. ¿Cómo es esto? Bueno, la necesidad de tener un registro respecto a lo que tomamos como medicamento y a básicamente también tener un control, ¿no? Porque no se puede tomar cuando uno quiere cualquier cosa. La doctora Alejandra Gayano es infectóloga infantil y además es asesora del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas Bueno, su gracias, opinión. buenos días. Bueno, la ley realmente es revolucionaria y es pionera en nuestro país porque previene la resistencia antimicrobiana o tiende a generar acciones, tanto en la comunidad en general como en la comunidad médica, para generar acciones para prevenir la resistencia antimicrobiana. Doctora, ¿qué es la resistencia antimicrobiana, básicamente? La resistencia antimicrobiana es una capacidad que adquieren los gérmenes, bacterias, virus, parásitos u hongos a no funcionar ante un antimicrobiano. ¿Qué significa? Vos antes le dabas un antimicrobiano para tal infección y esa infección se curaba y ahora ya ese medicamento no sirve más. ¿Por qué? Porque ante la exposición reiterada de ese antimicrobiano, el germen genera resistencia. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene que ver la automedicación en todo esto? Y bueno, la automedicación, muchas veces las personas se medican para infecciones, por ejemplo, que no son bacterianas, pensando que son bacterianas, esa es lo más frecuente, y se van generando resistencias. Además, las resistencias a las bacterias van pasando de una bacteria a la otra, por ejemplo. De un tipo de bacteria al otro tipo de bacteria. Y esto es más grave dentro de los hospitales, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias, muchas veces terminás teniendo gérmenes resistentes y no tenés ningún antibiótico y la persona termina falleciendo por alguna infección que de otro modo, si no hubiera resistencia antimicrobiana, se podría curar. Desde lo cultural, ¿cómo nace esta insensatez colectiva de automedicarse? No, eso la verdad que debe tener tantas realidades como tantas personas, ¿no? En este mundo. Yo no le puedo decir cómo nace. Sé que en otros países ya se utilizaba la receta archivada, o sea, un control dentro de la farmacia. Y acá en Argentina, hasta este momento, cualquiera podría ir a comprar prácticamente cualquier medicación, incluso antibióticos, sin ningún problema. Y también hay cierta cuestión de la comunidad médica que en algunos casos prescribe antibióticos sin una indicación precisa. Acá la responsabilidad es colectiva. Entonces esta receta también genera como un doble control, que las personas no se automediquen y que los médicos tengan que dar cuenta de un diagnóstico, de un mail, etcétera, etcétera, para prescribir ese antibiótico. ¿Eso es lo que va a tener que tener la receta a partir de esta ley? Es, digamos, Sí. Uno va a recibir de parte del médico la receta con el nombre, en el caso de que tenga alguna asistencia de obra social o prepaga, el número, y va a tener que estar también el diagnóstico sí o sí para poder comprar el antibiótico. El diagnóstico sí o sí y los datos personales para ubicar a ese médico o médica. Que es mail y también se pide celular o teléfono, probablemente sea del hospital, clínica o consultorio donde está trabajando, no el personal, pero se piden también datos personales. ¿Qué pasa cuando perdemos el control nosotros como pacientes? Porque estamos internados y ya no es la decisión de uno equivocada de ir a comprar un antibiótico a la farmacia, sino que la aplicación de los antibióticos es por parte del personal médico, que en muchísimos casos ni siquiera saben lo que tengo, pero bueno, para intentar mitigar el cuadro, aplican unos antibióticos potentísimos de amplio espectro. ¿Y qué pasa? El tratamiento empírico en la práctica médica está avalado, está bien, sobre todo en infecciones severas. ¿Qué quiere decir empírico? Que yo no tengo el cultivo con el nombre y apellido del germen, pero uno tiene una neumonía bacteriana en un niño y uno sabe que hay 3 o 4 gérmenes que la pueden producir y le doy tratamiento antibiótico para eso. Pero una de las premisas fundamentales es, 1, hacerla el tiempo más corto posible, 2,
siempre tomar cultivos para tener el nombre y el apellido del germen y adecuar el antibiótico a ese germen. Y ese antibiótico tiene que tener la menor sensibilidad posible. O sea, solamente tratar de atacar a ese bichito. Claro. No el que, como vos decís, tiene amplio espectro. Claro. Doctora, al principio sí, uno da antibióticos como para matar a la mayoría de los gérmenes hasta tener cultivo. Claro. Doctora, ¿y qué hacemos cuando, y le debe pasar a muchas personas que están en casa mirando esta hora, ¿no? Uno tiene los mismos síntomas que en la gripe anterior. Duele la garganta, duele la cabeza, fatiga muscular. Me quedaron tres grajeas, 3 comprimidos del último antibiótico que lo tomé hace 4 meses. Sí, clavate las 3 juntas. Claro, no sé si cada 8 horas no se puede. No, obvio. Digamos, es una práctica que muchos, seguramente muchas hacemos, ¿no? Sí. Igual que empezar el antibiótico no termina la caja, ¿no? Sí. Claro, también. Y es que cuando uno se recupera clínicamente se olvida. Al principio estás desesperado porque te sentís mal y entonces tomás lo primero que pensás que te va a curar y después no terminás. Doctora, venimos de un supervirus, como fue el COVID, que mató a cientos de miles en nuestro país, lamentablemente dejó a familias con mucho dolor y de luto, a millones en el mundo. Y hay todo un movimiento médico, científico, que afirma que el uso indebido de antibióticos está haciendo el caldo de cultivo para la aparición de una superbacteria. ¿Cuánto de cierto apocalíptico. hay? Pero bueno, real, pero venimos de un apocalipsis. De una pandemia terrible. Claro, tremenda, ¿no? Con a millones de muertos en el camino. ¿Es posible? Sí, ya hay bacterias multirresistentes o incluso resistentes a todos los antibióticos que existen. Pero esas bacterias por ahora se producen en general en infecciones dentro del hospital, en infecciones asociadas al cuidado de la salud. Nosotros llamamos así. Infecciones asociadas al cuidado de la salud son las que se producen en los pacientes internados. Esa bacteria que vos decís ya existe y por eso la ley también, y por eso promover en la comunidad médica y en la comunidad en general el uso racional de antimicrobianos, porque sí, se sabe que si bien no va a haber por ahora circulación de estas bacterias multirresistentes en la comunidad, podrían eventualmente en algún momento no estar solamente asociados al cuidado de la salud. Miren, nos están llamando, a ver, Dante y Mariana dicen, bueno, uno toma el antibiótico porque sabe que no le va a hacer mal, pero si uno toma un antibiótico y no lo necesita, ¿hay algún efecto secundario que podamos compartir con ustedes en función justamente de lo que puede sentir si uno toma de manera personal sin la prescripción médica ese antibiótico? ¿Le parece si vemos? Veamos. A ver. Mareos, ¿es factible que uno se maree o tenga esa sensación si toma un antibiótico al que ya está acostumbrado pero que en ese momento no lo necesita? Podría suceder, no por el uso indebido de antibióticos. Siempre los antibióticos, las vacunas, cualquier inmunobiológico puede tener eventos adversos. No necesariamente porque sea el uso debido o indebido. Claro. Lo más grave del uso indebido de antibióticos es esto, la generación de la resistencia antimicrobiana, que en muchos casos termina con letalidad. Que puede tener o no puede tener náuseas. Me parece que para cerrar, lo más importante acá pasa por individualizar que muchas enfermedades, de las más comunes que padecen los seres humanos, entre ellos hacías mención a la neumonía, tienen origen o viral o bacteriano. Y el que determina si es viral o bacteriano es el cuadro clínico y eso es un médico el que tiene que determinarlo y a partir de ahí se prescribe o no un antibiótico. Exactamente. Y si me permitís cerrar con algo, la mejor forma de prevenir la resistencia antimicrobiana es prevenir las infecciones en general. Claro. Dentro de los hospitales, con toda una sistemática de prevención de cuidados dentro de las personas que están internados y en la comunidad con la vacunación. La adecuada vacunación genera la prevención de infecciones bacterianas que per se después pueden tener desenlace fatal por ser sobreinfectadas con gérmenes multirresistentes. Doctora, muchísimas gracias. Y bueno, algo dejó de bueno la pandemia, el tema de la higiene, ¿no? La higiene ayuda muchísimo. Bueno, y el lavado de manos, por supuesto. Y barbijo forever, ¿no? Si fuera por ustedes, ¿no? No, la verdad que por mí no hace falta barbijo forever. Vacunación para todos y todas, sí. Eso sí, y lavado de manos, que son las 2 estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Y cuidado con el frío.
Sí. Mirá ahí atrás tuyo, mirá. Eso se A llama ver. la Antártida. Ahí, no sé si llegan los mosquitos, no sé si llegan las bacterias, pero que el frío es pesadito, Gracias, doctora. pesadito. Gracias a ustedes. Seguimos con